Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a comenzar con una nueva transmisión en el cual vamos a hablar acerca de las funciones que tienen los plugins en AutoCAD Plan 3D. Y bien, chicos, de igual manera, hoy nos va a acompañar un ingeniero de Perú. Nos va a acompañar el ingeniero que próximamente se nos va a unir aquí al canal, el ingeniero Emerson, especialista en diseño de plantas y mineras. Bueno, este ingeniero domina la parte de Inventor. Y en unos minutos más, bueno, vamos a tener aquí unas palabras del ingeniero donde nos va a explicar cómo nosotros podemos, por ejemplo, implementar Inventor con AutoCAD Plan 3D. ¿Cuáles son las ventajas de poder trabajar con el programa? Y bueno, de igual manera, vamos a ver las partes de lo que es parametrización, o sea, los parámetros que nosotros podemos hacer en Inventor y que en AutoCAD Plan 3D pues nos va a permitir sacar provecho a la hora de desarrollar lo que vienen siendo nuestros proyectos, ¿ok? Bueno, antes de iniciar a hablar de los plugins, bueno, pues vamos a aquí a escuchar unas palabras del ingeniero, porque próximamente se va a unir aquí durante las transmisiones donde también nos va a enseñar la parte de Inventor. Pues ingeniero, pues un placer que nos acompañes aquí en esta transmisión. Y bien, ingeniero, espero que te cuente cómodo y bien, aquí lo que le quieras dejar grabado estas palabras para cuando las personas vean este video se motiven a que nos sigan, porque también el ingeniero próximamente va a contar con su cuenta de YouTube, donde va a comenzar a hacer contenidos acerca de Inventor. Pues ingeniero, bienvenido y bueno, pues este es tu canal, ingeniero. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes acá desde Perú. Quien les habla, Emerson Marquina Espinosa, especialista en diseño de plantas industriales y mineras. Y nada, pues, como dijo Francisco, la idea de poder intercambiar conocimientos, intercambiar ideas por este medio es a través del programa Autodesk Inventor. Ya vamos a próximamente dar clases totalmente gratuitas por los canales para que las personas que necesitan implementar a su staff de desarrollo profesional, los que están en el mundo del diseño, puedan saber cuáles son las bondades del programa y puedan pues llevar a otro nivel sus desarrollos mecánicos, ¿no? Esa es la idea, Francisco García. Pues ingeniero, pues muchísimas gracias. Creo que hoy en día, lo que viene siendo la parte de los programas, cada vez están saliendo programas más avanzados y la verdad, pues qué gusto que personas como usted, igualmente comparte la misma metodología, ¿no? De compartir parte de lo que hemos venido aprendiendo durante el desarrollo que nos hemos venido preparando y recordar, chicos, que lo que se aprende durante nuestra preparación es cuando ya estamos trabajando, ¿ok? Pero bien, chicos, bien. Vamos a comenzar aquí con la transmisión y vamos a hablar acerca de lo que son los plugins Python, debido a que muchas personitas me han dejado en los comentarios que les explicara acerca de para qué sirven las programaciones Python o cómo podemos optimizar nosotros nuestros proyectos durante el desarrollo de un proyecto totalmente complejo. Miren, muchachos, AutoCAD Plan 3D es un programa pues de diseño pues que nos permite dibujar en tercera dimensión. Hay otros programas como Inventor, SolidWorks, está también Revit. Hay otros programas que también CADWorks que también permiten trabajar la parte de tubería, pero no hay que olvidar que cada programa tiene una parte fuerte, ¿verdad? Entonces, la parte de Plan 3D en lo personal me ha gustado porque realmente pues me ha permitido llevar a cabo dos proyectos y estoy por finalizar un proyecto grande. Muchas personas comentan que AutoCAD Plan 3D es para proyectos pequeños, pero creo que no es así, chicos. Creo que cuando desconocemos de ciertas cosas, ¿verdad? Pues a veces pues decimos lo que creemos, ¿verdad? Pero bien, miren, chicos, AutoCAD Plan 3D es paramétrico, trabaja de una forma muy paramétrica y cuando hablamos de paramétrico, eso quiere decir que los elementos que el programa trae por default, los accesorios, nosotros podemos, podemos modificar, es decir, al tener un elemento, nosotros le podemos cambiar el diámetro, la longitud, le podemos cambiar ciertas características, ¿ok? Bien.
Les voy a mostrar por ahora, les voy a mostrar ahora una página donde ustedes, bueno, déjenme mostrarle por acá, donde ustedes van a poder, bueno, consultar los siguientes plugins. Y recordarles, chicos, que, bueno, a mí la empresa que hace estos plugins, pues a mí no me está pagando absolutamente nada, pues por hacerle la promoción. Simple y sencillamente, muchachos, les quiero mostrar la página de donde yo he comprado algunos con el apoyo de varias personitas que están en mis redes sociales, que pues me han apoyado de una forma también a comprarlos, ¿no? Entonces, por aquí vamos a tener, a ver, vamos a buscar aquí la página. Aquí están, miren, chicos, miren. La página, en esta página ustedes van a poder comprar, miren, van a poder comprar algunos plugins, por ejemplo, lo que son los accesorios eléctricos, las válvulas de PVC, van a poder encontrar igual válvulas paramétricas, tanto métricas como imperiales. Vamos a tener también lo que son ¿cómo se llama? La parte eléctrica. Ingeniero, ¿me recuerdas cómo es cómo no son charolas, la palabra correcta no es charola. Son Este, bandejas son eléctricas. las bandejas eléctricas, ¿cierto, ingeniero? Muchas gracias, Así es. ingeniero. Las bandejas eléctricas y de igual manera los accesorios eléctricos, ¿ok? Bueno, aquí saludando a los amigos de YouTube, Ademir López y Brian. Bienvenido, amigo. Fuerte abrazo y saludo hasta Colombia, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Bonito tener personas de diferentes partes del mundo, ¿ok? Bien, aquí van a encontrar muchos plugins, chicos, y bueno, cada uno de ellos tiene una función, ¿verdad? Por ejemplo, muchachos, ahorita les voy a mostrar algunos de los que ya tenemos y les voy a enseñar cómo le podemos sacar el máximo provecho o cómo es el funcionamiento de estos plugins, ¿no? Porque muchas personas lo han comprado, pero realmente aún no saben cómo sacarle el máximo provecho, chicos. Miren, por ejemplo, muchachos, voy a mostrarle un plugin. Vamos a comenzar con el primer plugin, que es uno de accesorios eléctricos. Miren. Para los ingenieros eléctricos, miren, aquí tenemos prácticamente tenemos los accesorios ya realizados en Python. Estos son programaciones, bueno, que en este caso, pues las personas que trabajan, bueno, aquí al parecer lo acabo de instalar, miren. Los accesorios funcionan de maravilla. Bueno, aquí creo que no tengo el diámetro. Bueno, miren, todos estos accesorios que están viendo aquí en mi paleta lateral derecha son los accesorios con los que nosotros podemos trabajar y nosotros podemos hacer una especificación. Bueno, el día de ayer yo les enseñé cómo crear una especificación totalmente desde cero, ¿verdad? En el cual nosotros íbamos al catálogo general y lo que hacíamos era ir recolectando los accesorios que nosotros íbamos a utilizar durante el desarrollo de nuestra ingeniería. Bien. En este caso, este plugin de Python, bueno, nos permite hacer lo mismo. Ahorita nada más de que se descongela aquí se me quedó pegado esta parte. Miren, lo que vamos a hacer nosotros ahorita es que vamos a entrar, al igual como entramos a los catálogos de válvulas, a los catálogos de accesorios de tuberías, nosotros también podemos entrar aquí. Ahorita vamos a entrar, chicos. Aquí nada más. Aquí. Esta parte de aquí me falta configurarlo bien. Miren. Lo que hacemos nosotros es que vamos a crear una especificación donde le vamos a agregar, por ejemplo, un nombre, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una especificación si vamos a trabajar en un proyecto 1, proyecto 2, y dependiendo de los accesorios y los diámetros que nosotros vamos a utilizar, bueno, pues van a ser los accesorios que vamos a ir cargando. Aquí nada más, permítanme un segundito. Proyectos durante el desarrollo de un proyecto totalmente complejo. Miren, muchachos. AutoCAD. Ok, listo, chicos. Creo a ver si se desbloquea. Ok, a ver, muchachos, creo que ya se desbloqueó aquí tantito. Discúlpenme, se me quedó pegado aquí. A ver, creo que le moví por acá. Permítanme un segundito. Ahora sí, a ver. Pantalla de grabación. Ok, ahora sí. Ok, a ver, permítanme. Ok, listo, muchachos. Mira, ahí está. Creo que era el diámetro. Bien, miren, muchachos. Ahorita lo que yo voy a hacer es lo siguiente.
una vez que nosotros, por ejemplo, o una vez que nosotros instalamos el plugin, el programa nos va a generar, a ver, permítame un momento. A ver, que me está metiendo audio, me está metiendo ruido aquí. Permíteme un segundito. Ok, a ver, ahora sí, miren. Ahora bien, como les decía, muchachos, una vez que nosotros instalamos el plugin, bueno, el programa nos va a generar, miren, por ejemplo, este es el plugin de lo que son los accesorios eléctricos. Ingeniero, ¿me puede confirmar si se escucha bien el audio? Ok, ok, mira. Cuando nosotros instalamos el plugin, el programa nos va a generar en la carpeta de AutoCAD Plan 3D Content 2025, nos va a generar lo que viene siendo una carpeta donde vamos a encontrar los catálogos. Por ejemplo, vamos a venir a la carpeta que se llama eléctrica. Aquí, miren, aquí. Aquí nosotros vamos a encontrar las especificaciones porque el programa nos trae por default una especificación imperial y una especificación métrica, ¿ok? De igual manera nos va a traer los catálogos. Ahora bien, si yo en este momento quisiera hacer un catálogo o una especificación personalizada, lo que yo tendría que hacer es lo siguiente. Miren, vamos a entrar a la parte de lo que es el editor de especificaciones, muchachos, ¿ok? Miren. Yo aquí voy a entrar al editor de especificación y lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, lo primero que voy a hacer es ubicar, por ejemplo, el catálogo. Cuando instalamos el plugin, nos lo va a instalar en la siguiente ruta: AutoCAD Plan 3D 2025. En caso de que tú tengas la versión 2024, bueno, pues te la va a guardar en esa carpeta. Yo ahora lo que voy a hacer es que voy a entrar aquí donde dice aquí, CPAC Electrical Conduit. Listo. Y yo, si necesito que los accesorios sean, por ejemplo, imperial, selecciono imperial. Si necesito que sean métrico, pues voy a seleccionar métrico. Rafael Juárez, bienvenido amigo, saludos. Entonces, yo voy a seleccionar en este caso electrical imperial, ¿ok? Le digo abrir y lo que va a hacer el programa en este momento, miren chicos, me va a cargar, por ejemplo, miren, todos los accesorios eléctricos, miren, todos los accesorios eléctricos, miren, ahí está. Aquí los tenemos, chicos, miren, y están en unidades imperiales. O sea, eso quiere decir que los diámetros van a estar en pulgadas y las longitudes van a estar en milímetros. ¿Ok? Ahora bien, para las personas que trabajan con, bueno, en este caso, con las unidades de medida métricas, donde el diámetro y la longitud están en milímetros, lo único que van a hacer es abrir nuevamente el catálogo y seleccionar métrico. ¿Ok? Una vez que abren el catálogo métrico, miren, aquí van a aparecer las unidades, ¿ok? Bien, yo en este caso voy a trabajar con imperial. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con estos catálogos una vez que ya compramos el plugin? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una especificación donde vamos a extraer un conjunto de accesorios para que nosotros después podamos trabajar con esos diámetros. Por ejemplo, miren chicos, File, le digo New, crear una especificación, ¿verdad? Yo aquí le voy a agregar, voy a hacer, por ejemplo, voy a crear una especificación que se va a llamar, por ejemplo, eléctrico 1, ¿ok? Le digo guardar, ¿ok? Aquí me pide el programa que yo seleccione el catálogo, para eso le digo Browse y voy a ir a la carpeta donde yo tengo el catálogo, ¿ok? Para eso yo voy a ir a la carpeta de AutoCAD Plan 3 de 2025 y después vamos a venir aquí donde dice CPAP Electrical, ¿ok? Aquí vamos a venir, vamos a venir esta parte, Imperial, y lo que estoy haciendo en este momento, muchachos, es que estoy vinculando que mi especificación se va a estar alimentando del catálogo, ¿ok? Bien, ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente, muchachos, ¿ok? Miren, yo aquí voy a comenzar a seleccionar, la parte de los componentes que yo voy a utilizar en mi especificación. Por ejemplo, miren chicos, aquí si yo necesito, por ejemplo, este accesorio, yo le digo clic derecho, añadir a la especificación, selecciono este cuadrito y lo agrego, muchachos. Y ahora bien, cuando vengo al editor de especificaciones, muchachos, ya tengo el primer accesorio, el cual yo lo voy a tener disponible en un rango de media pulgada hasta 2 pulgadas. Ahora bien,
En cuanto yo termine de agregar, en cuanto yo termine de agregar algunos componentes, miren, vamos a hacer lo siguiente. A ver, imperial, listo, miren. Por ejemplo, vamos a buscar más componentes, ¿no? ¿Qué más necesitamos? ¿Sale? Vámonos por acá y vamos a suponer que necesitamos, por ejemplo, ¿qué más necesitamos? A ver, vamos a seleccionar. Ok. Vamos a suponer que necesitamos estos angulitos, bueno, los coditos de, extremo plano, clic derecho, agregar la especificación. Imagínense que es como venir al mercado en el cual nosotros vamos a estar seleccionando el conjunto de las herramientas para llevárnoslas, ¿ok? Por ejemplo, este de aquí. Ingeniero Emerson, ¿cómo ves esta parte de la parametría? Bueno, usted es especialista en la parte de trabajar con Inventor, diseñando equipos, válvulas, piezas. Bueno, como usted puede ver aquí, la parte de trabajar con Plan 3D, bueno, pues en el caso de nosotros tenemos que recurrir a comprar ciertos plugins que son programaciones Python, que pues son paramétricos, que nosotros, por ejemplo, aquí este elemento, cuando hablamos de parametría, hablamos de que estos accesorios nosotros podemos cambiar el diámetro, la longitud. En caso de que necesitemos un diámetro en especial y que la programación no lo tenga, lo que tienen estos plugins es que te permiten duplicar el componente y tú le puedes cambiar el diámetro. Bueno, si hablamos de Inventor, ingeniero, podríamos hacerlo de una forma igual paramétrica. O sea, podríamos hacer estos accesorios de tal forma que de forma manual nosotros podemos cambiar los tamaños. Yo sé que va a ser de forma manual, no paramétrico. Pero me podrías aquí nada más ayudar, bueno, explicando cuál es la relación que tendría Inventor con Plan 3D y de qué forma nosotros le podríamos sacar provecho en caso de no tener una programación Python. ¿Por qué? Porque estos plugins son muy caros, ingeniero. Pues me gustaría escuchar, ingeniero, ¿qué podríamos sacar de provecho de Inventor? Python en cuanto a programación y parametrización es muy bueno, pero hay opciones, por ejemplo, como las del Inventor, que tú puedes hacer tus piezas totalmente paramétricos, tanto en eléctrica, mecánica, instrumentación, ¿no? Y algunos accesorios netamente de tuberías piping. Tú puedes hacer los elementos totalmente paramétricos en cuanto a su designación o descripción técnica, de acuerdo a los diámetros, ¿no? A los tamaños. Entonces, eso conlleva que tú puedes preparar toda esa parametrización del catálogo en el Inventor, luego llevarlos a Plan y poder armar un catálogo, se podría decir en este caso, ¿no? Ok, no, pues eso está genial, ingeniero. Y la verdad, pues sería realmente, ingeniero, esa parte, pues a mí en lo personal sí me gustaría complementarlo, porque realmente estas programaciones de Python son excelentes, ingeniero, pero hay que recordar, pues que sí son un poco costosas, ¿verdad? Sí, Entonces creo, los costos sí, sobre todo. demasiado costosos, que sí nos Mm. optimizan el tiempo, sí, pero de igual manera nosotros podemos llegar a tener casi el mismo resultado. Claro que tendríamos que dedicarle tiempo a la hora de crear nuestras propias especificaciones, pero al final, pues al tener todo eso, ingenieros chicos, pues sí nos ayuda mucho. Por ejemplo, miren, yo lo que estoy haciendo aquí en este caso es solamente, miren, yo vengo aquí y comienzo a seleccionar los componentes. Por ejemplo, ¿qué necesito? Necesito, por ejemplo, un conduit, ¿no? Un conduit THDM, le digo añadir a la especificación, le digo aquí agregar y listo, miren, ahí está. Por ejemplo, si yo necesito este accesorio, pues lo agrego, ¿no? Ahora bien, en relación a la parametría, este accesorio es de aluminio. Miren, nosotros aquí hasta eso, nosotros vamos a filtrar dependiendo el material que vamos a trabajar. Yo ahorita cargué elementos al azar y no debe de ser así. ¿Por qué? Si yo voy a trabajar con accesorios PVC, yo aquí solamente voy a filtrar, miren, solamente debo de filtrar accesorios PVC. Ahora bien, yo aquí seleccioné de todo, yo los voy a eliminar y solamente vamos a suponer, mire, todos estos elementos que tenemos aquí son accesorios PVC. Si yo necesitara filtrar solamente los a steel, ¿no? De aquí solamente como steel tenemos este accesorio. En este caso, si yo necesitara accesorios de aluminio, miren, en aluminio tenemos muchos accesorios. Miren, por ejemplo, yo voy a seleccionar todos estos accesorios. Miren, vamos a ver si me deja agregarlos todos de golpe a la especificación. Clic derecho, agregar a la especificación, le digo OK y miren chicos, aquí yo ya tengo todos los accesorios que son de material, en este caso hace relación a un material que es aluminio, ¿verdad?
Ahora bien, aquí lo que yo haría es lo siguiente, yo le daría un clic a cada componente y yo voy a ocultar los diámetros que yo no voy a ocupar. Por ejemplo, yo le digo que no voy a ocupar de media pulgada y de 1,5. Entonces, 1,25. Aplico, no los voy a eliminar, solamente los oculto, ¿verdad? Esto quiere decir que si más adelante yo necesito un accesorio que sea de media pulgada o de 1,25, yo voy a venir aquí y lo voy a desactivar y lo que va a hacer el programa es que me lo va a restablecer, ¿ok? Bien. Así es como nosotros creamos la especificación. Bueno, ya una vez que hice mi primera especificación de accesorios eléctricos, le digo guardar todo y yo le digo voy a cerrar aquí. Por ahora voy a cerrar aquí esta especificación y vamos a pasar. Es más, voy a cerrar todo el programa, ¿ok? Bien, la parte de cómo puedo yo agregar esos componentes que acabo de seleccionar del catálogo aquí a Plan 3D. Bueno, aquí recordar que el programa tiene una opción que dice PySpec, clic derecho, copiar una especificación al proyecto. Y en este caso, chicos, yo tengo una nueva especificación donde yo extraje, por ejemplo, aquí, eléctrico 1, listo, le digo Open. Y lo que voy a hacer ahora, lo que yo hice en este momento, muchachos, es que solamente voy a filtrar, miren, ahí está. Solamente filtré los elementos que son solamente para trabajar con el material de aluminio. Miren, ahí está. Yo puedo venir aquí, chicos, y ahí está, mira, ahí está. Ahora bien, estos elementos yo los puedo cambiar de diámetro. Lo puedo cambiar a, por ejemplo, a 1,5. Mira, esta, 1,5. Le podemos cambiar a 1 pulgada. Ahí está, miren, cómo van cambiando, ¿ok? Por ejemplo, si yo necesito este accesorio, igual lo agrego por aquí, miren. Todos estos elementos, muchachos, ya son totalmente inteligentes, ¿ok? Bueno, este es uno de los plugins que realmente, pues, vale la pena trabajar con ellos. Ahora bien, nosotros también necesitamos las bandejas eléctricas, ¿cierto? Bueno, las bandejas eléctricas también es otro plugin. Bueno, el que acabamos de ver ahorita es de este plugin que está aquí, miren. Acabamos de ver el plugin de lo que son los accesorios eléctricos, ¿ok? Miren, vamos por acá. Miren, este aquí. Pero este plugin va acompañado también de lo que son las bandejas eléctricas, que vendría a ser este plugin de por aquí, miren, ahí está. Este plugin que está aquí, miren, $80, casi $80 cuesta ese plugin, ¿verdad? Bien, entonces, nosotros podemos acompañar los accesorios con lo que vienen siendo, miren, vamos a cargar por aquí. Miren, tenemos aquí también las bandejas eléctricas, miren, ahí está. Por ejemplo, miren chicos, si yo necesito, por ejemplo aquí, trazar mis bandejas eléctricas, miren, ahí está. Aquí está, miren, yo puedo trazar aquí todas mis bandejas eléctricas. Miren, aquí yo puedo hacer mi ruteo. Ahora bien, algo que a mí me ha sorprendido bastante es lo siguiente, chicos. Miren, yo sé que muchos van a preguntar, oye, pero ese es un tubo. Claro, pero el programa tiene una opción que estos tubos los podemos convertir a bandeja eléctrica, ¿ok? Y cuando lo instalamos de igual manera aquí nos va a instalar una opción que dice convertir. Ok, vamos a ver aquí. A ver, creo que es 1 por 1, si no me equivoco, todos de golpe. Convertir, ahí está, a ver, licencia, ok. Ok, creo que aquí tengo, bueno, creo que tengo que actualizarlo nuevamente. Bien. Bueno, la cosa es que el programa te permite convertirlo, sí. Tendré que actualizarlo de la licencia porque me está dando el problema, ok. Bien. Entonces, chicos, una de las cosas es que nosotros podemos acompañar lo siguiente, miren. Nosotros podemos tener aquí todas las bandejas, por ejemplo, miren, por ejemplo, para una instalación de cable, si no me equivoco, este es para cable. Por aquí tenemos, miren, aquí tenemos muchos accesorios. Ahí está, listo. Ahora bien, la ventaja de estos accesorios es que nosotros también de forma paramétrica podemos, a ver, voy a activar aquí las propiedades, control 1, aquí está, miren. Si yo toco este accesorio, miren, yo aquí tendría los parámetros, miren, ahí está. Tengo los parámetros para cambiar, en este caso, la longitud, todos los ángulos. Puedo modificarlo al 100%, muchachos, ¿ok? Ahora bien, yo lo que les recomendaría es lo siguiente. Al igual como hice hice una pequeña especificación, también podemos hacer una especificación de lo que vienen siendo estas charolas eléctricas. Ahorita lo vamos a hacer, ¿ok? Vamos a hacerlo de una vez. Cable ladder. ¿Cómo ves, ingeniero? La verdad, ¿usted cree que también podríamos hacer algo así en Inventor? O sea, ¿vale la pena Inventor? Definitivamente, definitivamente, porque como vuelvo a repetir, las parametrías que también Inventor maneja con la parte avanzada, se podría decir a nivel expert,
es totalmente no irrelevante, ¿no? En cuanto a comparación con Python en costos, de hecho, pues saber el programa de Inventor me parecería mucho más amigable que desarrollar en Python, porque para desarrollar Python hay que saber de programación y otras cosas más, ¿no? No, claro, y fíjese una cosa. Actualmente, bueno, acaban de sacar un plugin que es una empaque con espárragos, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros que trabajan en AutoCAD, pues sí nos gusta tener más detalle, ¿verdad? Lamentablemente tiene un costo de $200. Bueno, cuando lleguemos a esa parte de ese plugin, también les voy a mostrar cómo hice yo esa parte de forma manual. ¿Obtuvimos el mismo resultado? Sí, obtuvimos el mismo resultado. Claro que yo me llevé un poco más de tiempo a la hora de hacerlo manual, pero pues tenemos el mismo resultado. Entonces te ahorras $200, ¿no? O sea, el plugin lo que tiene es que es paramétrico y de volada. O sea, tú no tienes que hacer nada porque es programación. Programas unos códigos y ya tienes todo. En mi caso yo lo hice de forma manual, pero obtuve un resultado. En un momentito más vamos a ver esa parte. Pero bien, miren, al igual como hicimos un catálogo de lo que son los accesorios, ahorita vamos a hacer de lo que son las bandejas eléctricas, ¿ok? Miren, por ejemplo, yo aquí tengo esta bandeja, mira, aquí voy a abrir esta bandeja por aquí, miren. Aquí yo tengo las bandejas, miren, aquí las tenemos todas, chicos. Aquí está, miren. Aquí tenemos todos los modelos, chicos, miren, ahí está. Aquí tenemos todas las bandejas y al igual como hice la especificación, también podemos hacer una de accesorio. Ahora bien, si nosotros durante el desarrollo de nuestra ingeniería ya tenemos, por ejemplo, determinado cuáles van a ser las dimensiones, ¿verdad? O los accesorios que vamos a utilizar. Miren, nosotros podemos de igual manera, aquí miren, podemos cambiarle algunas dimensiones, podemos cambiar las dimensiones, chicos. Miren, ahí está. Miren, nosotros podemos cambiar las dimensiones sin ningún problema, muchachos. Ahí está, vamos a hacerlo más grande. Miren, nosotros le podemos cambiar todos estos parámetros y podríamos tener prácticamente pues unas charolas y ya teniendo las charolas, las bandejas eléctricas, más la parte de los accesorios eléctricos, hermano, pues prácticamente creo que esto sería un complemento perfecto para los ingenieros eléctricos, ¿ok? Eduardo X, buenas noches, hermano, bienvenido. Pues excelente, mi hermanito. Qué bueno, llegaste al mejor momento, amigo. Bien, ahora bien, ingeniero, vamos a ver prácticamente, ya llevamos hasta este momento dos plugins que prácticamente te permiten trabajar con la parte tanto eléctrica. Pero bien, creo que la mayoría de los que estamos aquí, pues estamos esperando el momento para ver, oye, pero para tubería, ¿qué hay, no? O sea, yo soy ingeniero especialista en tubería y quiero llevar a otro nivel. Bueno, chicos, también hay un plugin, bueno, también hay un plugin que es de válvulas. Miren, ahí está. Las válvulas ASME Python, ¿verdad? Entonces, estas válvulas lo que tienen es que contienen, bueno, varios modelos de válvulas que te van a permitir personalizarlas, ¿no? Entonces, aquí es donde varias personitas que han adquirido este plugin, pues tienen la duda de cómo sacarle provecho. ¿Por qué? Porque esta programación solamente viene, por ejemplo, con una clase 300, ¿ok? Y si tú necesitas una válvula en clase 900, 600, oye, ¿cómo la puedo hacer? Bueno, aquí viene la parte, ingeniero Emerson, aquí viene la parte que creo que la mayoría está esperando, cómo sacarle el provecho a estas programaciones. Miren, chicos, también esta programación la tenemos por aquí, por ejemplo, el de las válvulas. Aquí están, miren, chicos. Estas válvulas que están por aquí, miren, ahí está. Por ejemplo, esta es una válvula CHEP, extremos biselados. Tal vez no es una válvula con un acabado que diga, wow, o sea, eso está genial. No, no es de un acabado así tan acostumbrados a verlo. Mire, esta es una válvula de compuerta también extremo biselado. Bueno, por acá tenemos, por ejemplo, ¿qué más tenemos por aquí? Una válvula de control. Miren, chicos, las válvulas de control. Miren, aquí tenemos una válvula de control, una válvula de compuerta bridada. Miren, ahí está. Lo que pasa es que estas válvulas por default vienen en clase 300, ¿no? Y aquí voy a invertirle un poco más de tiempo a la explicación, porque aquí es donde nosotros vamos a aprender en este video y a partir de este minuto van a aprender cómo poder sacar, por ejemplo, de una válvula, cómo podría sacar una clase 150, 300, 600, 900, 1500 hasta 2500, ¿ok? Ustedes lo van a poder cambiar los diámetros, ok. Ahora bien, chicos,
Al igual como nosotros hicimos por acá, miren, por acá, ¿no? Que yo tenía cargué un catálogo. Cuando nosotros instalamos el plugin, ¿ok? El programa nos va a generar dentro de la carpeta AutoCAD Plan 3D 2025 Concept, nos va a generar una carpetita que se va a llamar aquí, CPAC, ASME, Valve, Python. Listo, miren. Dentro de esta carpeta nos va a generar dos especificaciones, imperial y métrica, y de igual manera nos va a generar el catálogo, ¿verdad? El catálogo va a contener todas las válvulas, ¿ok? Las especificaciones, pues ya es un filtro o una, vamos a llamarle así, que ya es una selección de componentes para que tú puedas trabajar. Pero en este caso, les voy a enseñar cómo convertir, por ejemplo, cómo una válvula clase 300 la puedes pasar a clase 150. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es abrir el catálogo. Primero es identificar el catálogo de la válvula Python, que es imperial, que es con el que yo voy a trabajar. Listo. Por ejemplo, yo aquí tengo ya mi catálogo abierto y para eso, muchachos, bueno, nosotros que trabajamos en la parte de ingeniería, bueno, pues no nos puede faltar el Pipedat, ¿ok? No nos puede faltar este programa porque este es prácticamente un programa que contiene la información de avance tanto de válvulas, bridas, tuberías, accesorios, de todo, chicos. A ver. Déjenme abrirlo por acá un momentito y aquí lo tenemos. Miren, muchachos, aquí está. Ahora bien, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a venir a la parte de válvulas aquí y miren, vamos a hacer la prueba. Miren, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, dentro de ese catálogo yo voy a seleccionar. Si se dan cuenta, las clases que tenemos aquí son 150, 300, ¿ok? Yo le voy a filtrar. Le voy a decir al programa que necesito solamente bridas RF, listo, válvulas RF y pues todas son clase 300, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer primero es venir aquí y voy a seleccionar, miren, voy a seleccionar un estilo de válvula. Por ejemplo, voy a seleccionar la de control. Vamos a seleccionar una válvula de control. A ver, una de globo. Aquí tenemos la de globo. A ver, a ver. A ver, vamos a hacer esta de globo. Listo. Vamos a parametrizar una válvula de globo. ¿Listo? Miren, si se dan cuenta, yo solamente tengo de media pulgada a 12, ¿verdad? Bueno, resulta que yo necesito para mi modelo tener o una válvula que esté desde 3 pulgadas hasta 12, pero en clase 300. ¿Cómo podría yo hacer eso? Oye, pero es que nada más dice 300. Miren, yo siempre les voy a aconsejar que este tipo de válvulas siempre a los conceptos originales nunca hay que modificarlos. Solamente venimos aquí, damos clic derecho, duplicamos el componente, aplicamos su descripción. En este caso, la válvula que nosotros vamos a generar ahorita va a ser una válvula que va a ser clase 150. ¿Listo? Clase 150 RF. ¿Listo? Miren, yo aquí tengo, miren, 150. ¿Listo? Ahora bien, yo aquí en Manufacturer le voy a poner clase 150 para identificarla. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le digo guardar. Miren, cuando yo filtre aquí, perdón, aquí puse mal la palabra clase, miren. Cuando yo filtre aquí la palabra clase, me va a aparecer en automática clase 150. Bueno, ingeniero Hermeson, por ejemplo, nosotros en Inventor, ¿qué tan fácil es diseñar una válvula? Porque la verdad a veces nosotros no, bueno, de un punto de vista de antes lo veía difícil. ¿Cómo ves tú la parte de generar las válvulas en Inventor? O sea, ¿sí las podemos hacer de una forma que, o sea, que podamos, o sea, que sea fácil poderlas diseñar y que tengan una mejor calidad que las de Python? Sí, por supuesto que sí. Con el programa Inventor recordemos esto, ¿no? Que el programa es una herramienta o un programa de diseño netamente mecánico para hacer piezas, elementos mecánicos y todo lo demás. Entonces, más asemejado a la realidad, ¿no? Se podría decir. Mm, recuerdo que los diseños que se han realizado en Python están bastante buenos, pero no tienen mucha similitud tal vez a la realidad o con el acabado perfecto que se puede asemejar a la realidad, se podría decir, ¿no? Nosotros podemos hacer en Inventor mucho más cuando tenemos la data técnica del fabricante o de la marca en específico. En el caso de las válvulas, podemos hacer algo que se asemeje mucho más a la realidad, ¿no?
Y eso, parametrizarlo, llevarlo todos los parámetros de los diámetros, llevarlo a plan 3D y ahí desarrollar todo el catálogo completo, ¿no? Ok, claro, claro. De hecho, en transmisiones pasadas les he enseñado la parte de cómo agregar accesorios al catálogo y de igual manera trabajar con custom parts. Bueno, son dos conceptos diferentes. Por ejemplo, agregarlo con los materiales al catálogo, eso quiere decir que ese material lo vas a poder utilizar en cualquier especificación. Bueno, siempre y cuando sea la clase para la que vas a diseñar, 150 o 300. En cambio, de forma con custom part, pues solamente lo vas a tener en el proyecto en el que estás trabajando. Y si tú necesitas una válvula ya parametrizada dentro del proyecto, pues tendrías que entrar al proyecto, abrir el archivo, copiar y pegarlo en tu nuevo proyecto, ¿no? Creo que lo más sano, pues, es crear tus catálogos. Bueno, así que chicos, más adelante, chicos, vamos a tener aquí la colaboración del ingeniero Emerson, que nos va a enseñar la parte de Inventor totalmente desde cero, nos va a enseñar la parte de cómo se hacen las válvulas, unas técnicas muy buenas que a mí me ha estado enseñando, pues en lo particular, de lo mejor, y en la parte también de diseño de equipos, ¿ok? Bueno, Plan 3D y Cagware Qubit tienen la parte de diseño de equipos y yo se los he enseñado, pero la calidad pues no es tanto como la que en Inventor podemos obtener, pero ya esto es cuestiones de gusto, chicos. Pero también hay que recordar que nosotros, si entregamos o vendemos un buen producto, pues creo que eso es lo que al cliente, ¿no? O sea, si tú logras sobrepasar la expectativa de tu cliente, creo que ganas esa confianza y pues tendrías trabajo, ¿no? Al fin y al cabo, creo que trabajar con programas en tercera dimensión como Plan 3D, Inventor, SolidWorks, Steel, creo que es de lo mejor. Y también si implementamos parte de Revit, creo que sería la combinación perfecta. Bien, miren, por ejemplo, muchachos, yo ahorita, miren, yo aquí tengo una válvula que es clase 300, pero yo la quiero convertir a una clase 150. Yo para eso me voy a apoyar del PIPEDATA. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este programa? Bueno, aquí, ¿no? Yo voy a venir aquí en el apartado de válvulas, válvulas bridadas. Le voy a decir que necesito una válvula de, en este caso, una válvula, este es de globo, si no me equivoco, sí. Esta es una válvula de globo y aquí vamos a buscar globo. Aquí está. Un dato muy importante a considerar, chicos, es lo siguiente. Las unidades que nosotros vamos, bueno, las medidas que nosotros vamos vamos a ir metiendo aquí en el programa deben de estar en fracciones de pulgadas. Para eso voy a venir aquí y voy a decirle unidades, ¿sale? Voy a cambiarlo aquí para que me dé las medidas en fracciones de pulgadas, ¿verdad? Bien. Yo para eso voy a venir a Site. Bueno, vamos a ir por parte, ¿ok? Aquí donde dice propiedades generales, pues yo aquí tendría que ponerle una descripción en español. En este caso, si la descripción va en español, válvula de globo de 2 pulgadas, clase 150, hazme a 105 y todo lo que tenga que llevar, ¿ok? La descripción del cuerpo y todo lo que tenga que llevar la descripción de la válvula. ¿Listo? Bien. Aquí en la parte del por vamos a hacer rápidamente una pequeña, vamos aquí a recordarles un poquito, muchachos, cuál es la importancia de conocer estas terminologías. Miren, por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve este apartado de aquí? Miren, este apartado de aquí, esto tiene un papel fundamental a la hora de trabajar aquí con el programa. Por ejemplo, muchachos, en este apartado nosotros vamos a configurar cómo se va a conectar esta cara de la válvula y esta cara de aquí. ¿Listo? Bueno, hay que recordar que estas válvulas, su conexión está, bueno, su conexión es FL, ¿verdad? FL. ¿Listo? Eso quiere decir que la conexión va a ser flange, cara bridada, tanto la cara 1 como la cara 2. Esto es lo que configuramos nosotros en este apartado. Bien. El phasing, este es importante, muchachos. La verdad, este dato que está aquí es de suma importancia, igual que la presión y clase. Sin estos datos no nos va a conectar y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer las configuraciones, ya sea que lo hagas con Python o cuando tú agregues un nuevo componente al catálogo de, bueno, en este caso una válvula que tú hagas y diseñas en Inventor o que la bajes de internet y que la quieras agregar al catálogo, tienes que tener cuidado. Por ejemplo, miren, si se dan cuenta, yo aquí tengo clase 100. Bueno, aquí le escribí mal. Debe de ser clase 150 y eso quiere decir
que la presión de esta válvula tiene que ser clase 150 para que me pueda conectar con una brida clase 150. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer en este momento va a ser lo siguiente. Yo le voy a decir, yo voy a activar aquí esta casilla. Como ambos lados son el mismo diámetro, la misma conexión y la misma clase, yo le digo que aquí va a ser clase 150. Listo. Le digo clase 150. Aquí el programa me dice si estoy seguro, si quiero activar esa opción de que ambos lados van a tener los mismos parámetros. Le digo yes. ¿Por qué? Porque tanto el lado 1 como el lado 2 va a ser el mismo. Ahora bien, en el phasing, muchachos, tenemos tres tipos de conexiones, por ejemplo, de las válvulas y las bridas. Una de ellas es FF, listo. FF es cara plana, listo, cara plana. Tenemos RF, que son de cientos, desde la clase 150 hasta la clase 600 van a ser RF, ¿verdad? Listo. También tenemos la RTJ, listo, que son las de anillo, junta de anillo. Y estas las vamos a encontrar de 900, 1500, pero también la vamos a encontrar en clase 600, 900 y 300, ¿ok? O hasta en 150 también podríamos encontrar las RTJ si no me equivoco, ¿ok? Eso quiere decir que las de anillo la podemos encontrar tanto en RTJ como RF, ¿ok? Bueno, perdón, las RTJ, perdón, las podemos encontrar desde la clase 150 en adelante también. La RF sí la vamos a encontrar de 150 hasta 600 y nada más, ¿ok? No hay que 900, no, 900 son RTJ. Eso lo vamos a ver a detalle en otros en vivo. ¿Listo? Bien. Y aquí el programa te da también el listado. A ver, ¿qué tipo de cara va a ser tu válvula? Ah, pues va a ser RF. Listo. Hasta este punto ya tenemos configurada la válvula. Por este lado de acá no le vamos a mover nada, muchachos, porque ya está configurada. Ok, ya esto viene configurado para los que ya tienen el proyecto en Python. Vamos a venir a la parte fundamental que es el sign. Yo voy a eliminar 3/4. Bueno, estos diámetros para mí pues prácticamente yo no los necesito. Ok, yo solamente voy a dejar desde 3 pulgadas. Miren. Voy a dejar los diámetros de 3 pulgadas hasta en adelante, ¿no? Listo. De 3 pulgadas a 12, listo. Yo me posiciono en 3 pulgadas y aquí donde dice 300 le cambio a 150, ¿ok? 150. En este apartado de aquí yo no le voy a mover nada porque el diámetro es el mismo. Ahora bien, donde sí le vamos a mover es en esta parte de aquí, muchachos. Y aquí vienen los datos que nosotros necesitamos. Ok, miren. Vamos a necesitar el valor de L. ¿Cuánto equivale el valor de L para una válvula de, en este caso, de 3 pulgadas clase 150? Para 3 pulgadas sería 9.5. Bueno, yo voy a venir aquí y donde dice L yo le voy a cambiar. En vez de 12.52 le cambio a 9.5. Listo. ¿Qué otro dato necesitamos? El valor de H. Bueno, el valor de H sería 17.7. Bueno, vengo aquí. Miren, de hecho, pues ahí lo tenía, 17.7. Y el diámetro del volante, ¿cuánto es? Bueno, pues el Pipe Data dice que debe de ser de 9.8. En D1, 9.8. Listo, ahí lo tenemos, muchachos. Ahora bien, un dato de suma importancia es aquí, la clase. Yo le tengo que cambiar aquí a 150. Y lo que hace este dato es que cuando tú insertas la válvula, la brida te la va a dejar al espesor que equivale a una brida de 350. Listo, muchachos. Ya tenemos la primera válvula en clase 150. Voy a pasar a la de 4 pulgadas. Miren. Voy a venir aquí a 4 pulgadas clase 150. Miren. Y voy a venir al valor de L, 11.5. L equivale a 11.5. Yo nada más voy a configurar estas primeras dos y las demás pues las voy a dejar así. El valor de H, miren, el valor de H sería 19.6. Aquí está, 19.6. Y el valor de D1 equivale a 9.8, ¿ok? 9.8. Ahí está. Y aquí le vamos a cambiar a la clase 150. Le digo guardar, vamos a decirle guardar, miren, ahí está. Por ejemplo, si se dan cuenta desapareció, pero como yo la tengo con nombre, cuando le digo clase 150, a ver, vamos a ver acá, a ver, práctica, vamos a ver, aquí está, vamos a ver, vamos a quitar aquí, clase 150, aquí está, muchachos, miren, ahí está. Ya tengo mi válvula. Por ejemplo, yo le voy a eliminar esos otros diámetros porque vamos a suponer que yo nada más necesito los diámetros. Y aquí también le voy a cambiar a 150.
Ingeniero Emerson, ¿cómo ves esta parte, no? Pues tú acabas de adquirir nuevamente el plugin. No sé si ya sabías cómo hacer este tipo de configuraciones para poderle sacar el provecho. Es decir, yo esta válvula, si yo quisiera también una válvula en clase 600, podría hacer lo mismo. Lo único que necesito es apoyarme en el Pipedata, venir aquí y solamente cambiarle la clase. Listo, y ya. Ir agregando estos parámetros aquí y listo, sí. Ir guardando y agregando mi especificación, ingeniero. ¿Cómo ves esta parte, ingeniero? No, sí, bastante inteligente, perdón, Francisco. Con esos tres datos muy relevantes que tú puedes sacar desde el PyData, tú puedes hacer muchas configuraciones en cuanto a las válvulas, ¿no? Sí, Es bastante práctico, de verdad. Y claro. sí, lo he estado desarrollando yo también con el plugin y es bastante práctico, ¿no? Sí, la verdad ayuda mucho. Tal vez la calidad, pues no es una calidad que tú digas, wow, eso, pero pues nosotros lo que necesitamos es que cumpla con la longitud y cuando generes el isométrico, pues que te dé la simbología que es correcta, ¿no? Bien, Exacto, ahora bien, exacto. ya tenemos, por ejemplo, una válvula clase 150. Ya la tenemos, chicos. Ya la tenemos aquí programada y toda la cosa, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a la práctica. Le digo guardar. Yo voy a cerrar esto por aquí y listo, ¿no? Voy a minimizar esta parte. Y ahora viene la parte de, oye, ¿será que esto funciona? Bien. Yo lo que hice en este momento fue que la válvula la agregué, la configuré en el catálogo. Todavía no pertenece a una especificación, ¿ok? Pero lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, miren. Yo voy a buscar aquí, por ejemplo, esta especificación A06T1 es una especificación en clase 150. Yo le digo abrir, le digo editar especificación. Miren, lo que yo voy a hacer ahora es que voy a buscar, por ejemplo, el catálogo donde yo configure esa válvula, ¿ok? Miren. Voy a venir al catálogo editor, vengo aquí, abrir catálogo y en este caso yo voy a buscar a este catálogo. Mire, este catálogo le digo abrir. Miren, cuando yo le dé aquí manufacture, pues aquí filtro clase 150 y ya la tengo. Aquí la tengo ya. Clic derecho, añadir a la especificación y vamos a ver. Agregamos y guardamos, ¿sale? Y voy a cerrar por acá. Bien. Yo lo que hago para que se actualice es, bueno, la 06, tengo que buscar a 06 porque fue ahí donde yo guardé esa válvula. Bien, vamos a pasar acá. Estas válvulas que están aquí las voy a eliminar, ¿sale? Y voy a purgar. Vamos a purgar, vamos a ver. Purgamos, ¿sale? Miren. Aquí yo tengo, miren, aquí están las válvulas. Aquí están, chicos, miren, ahí está. Ahí está la valvulita y vamos a ver si es cierto que diga, oye, el ingeniero nos está engañando. Yo selecciono aquí y miren, yo tengo solamente dos diámetros. Deben de aparecer, bueno, aquí me aparecen más porque tengo otra válvula, ¿ok? Miren, ahí está. Ahí está, señores. Miren, ahí está, chicos. Ahí tenemos la válvula. Ahora bien, ¿realmente estas válvulas a la hora de generar un isométrico me da la simbología que debe ser? Bueno, claro que sí te la da, chicos, porque ya vienen programadas con su scale, ¿no? Esa parte pues ya lo vimos en videos anteriores y creo que en un próximo en video, un próximo en vivo, vamos a explicar acerca de lo que vienen siendo los skate, cómo es que funcionan los códigos del programa. Miren, chicos, ahí está. Ahí está. De forma pues ya más profesional, miren, el programa ya nos dio la simbología de la... Bueno, yo le quito nada más este volantito y listo, chicos, ahí está. Tengo una válvula de globo, si me voy a los materiales, mira, aquí está. Válvula de globo, ¿por qué? Me da el nombre en inglés porque yo no tengo no le agregué una descripción en español, si no, pues sí me lo hubiera generado sin ninguna complicación. Pero miren, chicos, ahí está. Miren, ahí está. Tenemos los materiales y por aquí tenemos su simbología, ¿no? Creo que esto te automatiza el tiempo, ¿no, ingeniero? O sea, te automatiza el tiempo a la hora de generar tus entregables. Definitivamente ahí, Francisco, lo que en realidad el propósito que todo diseñador de tuberías quiere lograr o lo que le piden es pues llegar a un propósito final, ¿no? De poder desarrollar un modelado 3D excelente y que al final, en conclusión, lo que más interesa es los entregables de los isométricos, ¿no? De que el programa te bote pues de una forma muy,
espectacular y excelente en cuanto a los entregables de los isométricos, que las simbologías sean respetadas, sean generadas de una forma correcta, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, estos plugins pues ya vienen con su programación. De hecho, ya traen cuando tú lo instalan, te genera en automático su skate y todo. Pues ya nada más de que tú comiences a trabajar. Pues bueno, esta es la parte lo que viene siendo las tuberías, pero también, miren, para trabajar con la parte de tubería, muchachos, también, por ejemplo, hay un plugin que este es dedicado para la parte de instrumentos, ¿ok? Trae elementos de ranura como tipo ranurados Big Taulic y también trae la parte de pues de bridados, ¿no? La parte que nosotros trabajamos, que son estos de aquí, miren, ahí está. Programación Python. Por ahora aquí los tienen en $100, ¿ok? Cuando lo compramos nosotros costaba $150, pero es porque aquí esta es la página que este mismo vendedor es el que lo vende en la página oficial, ¿ok? Nada más que allá está más caro. Bien. Vamos a ver la parte de los plugins. Este es el tercer plugin. Vamos a hablar ahora del plugin de instrumentos. Ok, vamos a hablar acerca del plugin de instrumentos. Aquí está, miren, chicos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, miren, aquí está. Miren, aquí tenemos los plugins. Estos plugins, pues ya traen elementos, miren, está. Nosotros aquí podemos, pues prácticamente si estamos diseñando, pues alguna medición, dependiendo de nuestro diseño, miren, ahí está. Al igual como están de forma bridados, también los vamos a encontrar de forma como aquí. Miren, esto que están aquí probablemente me dé error. ¿Por qué? Porque este es ranurado, ¿ok? Tengo que agregarle sus conexiones ranuradas para que me funcionen. Pero miren, ahí está. Este que está aquí, miren, ahí está. Por ejemplo, este elemento de aquí, miren qué bonito. Se adapta al diámetro, ¿eh? Siempre y cuando esté disponible para el diámetro, se adapta. Miren, ahí está. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora bien, de igual manera, como nosotros modificamos la válvula, nosotros podemos modificar, también podemos modificar algún diámetro en especial. Por ejemplo, voy a abrir aquí nuevamente el editor de especificación. Aquí miren. Todos los plugins contienen un catálogo pues donde tú vas a poder prácticamente sacar, a ver, por ejemplo aquí, voy a decirle que quiero un catálogo, abrir un catálogo. En este caso, el instrumento. Listo. Vamos a tener imperial y métrico. ¿Vale? Aquí. Yo vengo al catálogo editor. Aquí. Miren. Yo aquí tengo, estos son ranurados. Ok, miren. Son elementos ranurados. Aquí están. Ranurados. Ranurados. Ahí está. Aquí está, miren. Aquí tenemos, por ejemplo, uno que es bridado. Le digo signs. Miren. Y todos estos elementos, pues, son paramétricos. ¿Ok? Quiere decir que si tú necesitas un modelo en especial y si tú tienes una ficha técnica, pues tú puedes sacar las dimensiones y las puedes agregar y ya puedes tener un modelo pues prácticamente a escala. Miren, al igual como lo encontramos bridado, también lo vamos a encontrar ranurado y eso pues la verdad esta programación es una belleza porque si tú vas a trabajar con elementos ranurados, Victauli o no sé otra marca, pues de esta forma tú los vas a poder personalizar, miren. Y vamos a encontrar un sinfín de elementos. Miren, ahí está. Miren, ahí está. Un sinfín de elementos y todos estos los podemos crear, los podemos agregar a nuestras especificaciones. Miren, ahí está. Ahí lo tenemos. Miren, ahí lo tenemos. Ahí está, chicos. Este es el plugin de lo que viene siendo instrumentación, ¿verdad? Muy bueno, la verdad trae un montón de elementos y bueno, dependiendo si eres ingeniero, instrumentista, bueno, pues creo que esto serviría muchísimo para tus arreglos, ¿no? Mira, ahí está. Por ejemplo, este arreglito de aquí está muy bueno, está muy padre, este de aquí me gustó, ¿no? Ahí está, mira, ya tú lo puedes configurar a tu gusto, mira, ahí está. Esta es la parte de lo que es instrumento, pero muchachos, hay otro plugin que es de soportería. Ese está muy, pero muy chévere también, chicos. Miren, ahí está. Por ejemplo, chicos, quiero un soporte, por ejemplo, para esta tubería de 4 pulgadas. Bueno, lo mismo, ¿eh? Yo voy a venir acá al editor de especificación y voy a buscar mi catálogo de soportería. A ver, déjenme buscarlo por acá. Vengo aquí, aquí soportes. Python, PySupport, aquí, miren, ahí está, en pulgadas. Miren, estos soportes y el precio de este plugin es de $150, chicos. Ese es su precio real aquí en la página de Autodesk, ¿ok? Ahora bien,
en la página de Autodesk Plugin. De hecho, chicos, les recomiendo que se den una vuelta por esta página. Solamente regístrense, solamente se registran y aquí van a encontrar plugin de paga y plugin gratis. Por ejemplo, ustedes lo que van a hacer es venir aquí y buscar para Plan 3D, ¿ok? Y por aquí están los, miren, aquí está. Este es el que les estoy mostrando ahorita, miren. Este es el plugin de soporte. Su precio es de 150 en el mercado. Claro que al final del día, pues sí es costoso, pero también obtenemos, miren, aquí lo que obtenemos son los siguientes soportes, miren. Estos son los soportes que obtenemos, miren. Ahí está. Estos son los soportes que obtenemos, mira, ahí está. Y aquí tenemos el otro, mira, ahí está. Miren, estos son los plugins que nos vamos a encontrar aquí, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita necesito uno de 4 pulgadas. Miren, aquí está. Lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo necesito plugin de 4 pulgadas. Miren, ahí está. Ok, yo lo que voy a hacer ahora entonces es lo siguiente. Yo voy a venir aquí y le digo al programa que en la especificación A06 que tengo esta tubería. A ver, ¿sí? Que tengo esta tubería. Le digo al programa, ¿sabes qué? Necesito soportes. Yo lo único que voy a hacer es abrir el catálogo donde están todos los soportes, ¿ok? Recordar que todos los plugins traen su catálogo. Vengo aquí y acá voy a buscar lo que viene siendo aquí el catálogo, ¿ok? Vámonos por acá, gasket, soporte, aquí está, a ver. Aquí, Equuming, aquí está, aquí, ¿vale? Support, aquí está. Listo, gracias, ingeniero. Si estoy trabajando en pulgadas o de forma métrica. Listo, chicos. En este caso, yo voy a seleccionar este soporte para que vean, ¿no? Para que vean cómo funciona, ¿no? Ahí está. Y lo agrego, ¿no? Por ejemplo, si yo necesitara este soporte, si se dan cuenta, solamente está disponible para 4 pulgadas. Yo lo duplico y yo acá le cambio los diámetros. Yo le podría decir que lo quiero para 6 pulgadas, le cambio los diámetros y, por ejemplo, aquí yo le cambio también los parámetros, ¿no? Puedo cambiar cualquier parámetro, mira, ahí está. Sin ningún problema yo le puedo cambiar los parámetros y podría obtener, mira, ahí está. Aquí está, miren, podemos obtenerlo así. Todos estos parámetros son los que nosotros podemos modificar, ¿ok? Ahora bien, voy a agregar, por ejemplo, a este de aquí también, miren, añadir a la especificación. Este también lo vamos a agregar, añadir a la especificación, mira, ahí está. Otro más que sea de 4 pulgadas y este también lo agregamos a la especificación. Le damos aquí y ok, ¿vale? Le decimos guardar al catálogo, ¿vale? Y listo, chicos. Ahora bien, yo lo único que voy a hacer es cambiar a 06T1, que es la ventana donde yo tengo ¿cómo se llama? Donde yo tengo la válvula aquí, ¿no? Con la valvulita y por aquí van a aparecer todos los soportes. Miren, aquí están, chicos. Por ejemplo, voy a agregar el primero. Voy a agregar este de aquí, miren. En cuanto yo toque la tubería, miren, se adapta, ¿no? Y algo que me gusta es que Plan 3D te da las dimensiones, te dice, bueno, de la soldadura o del codo, mira, ahí está. Yo le digo que de lo que es la brida a 800 milímetros va ahí este soporte, mira, ahí está, ¿no? Lo mismo por acá, ¿no? Le digo que a 500 va el soporte, listo. Y por ejemplo, si por aquí va otro soporte, por aquí le digo que a 150, aquí vamos a ver, ahí está. Listo, chicos, ¿no? Ahí tengo mi soporte. Vamos a simular que esto va en la parte aérea y que por acá tenemos, por ejemplo, por acá tenemos, vamos a agregarle más cosas, ¿no? Vamos a agregarle unas valvulitas por acá para que se vea más chévere, ¿no? Ahí está. Una valvulita esférica y vamos a decirle que por acá vamos a tener una válvula de compuerta. Bueno, esta por el diámetro, ¿no? Este de 2 pulgadas, ¿ok? Visto. Vamos a suponer que por este lado, ¿no? Y le vamos a decir al programa, ¿sabes qué? Por este lado de acá vamos a tener este tipo de soporte. Mira aquí, ¿no? Un soporte por aquí, otro soporte por acá. Mira, esta, ¿no? Esto es algo que la verdad, chicos, pues te automatiza el tiempo a la hora de trabajar, ¿ok? A ver, permítanme un segundito. A ver, vamos a validar que estamos, ok, por TikTok. Listo, chicos. Listo, ahora sí. Miren, ahora bien, miren, todos estos plugins, todos estos, miren, por ejemplo aquí, ¿no? Imagínense que para darle más calidad a esto, yo vengo a esta parte de estructura y me voy a fresear. Ahorita me voy a fresear haciendo, por ejemplo, por aquí, miren, una viga, ¿no? Ahí está. Imagínense, muchachos, lo que podrían hacer a la hora de proyectar su proyecto. Ahora, ¿para qué nos ayuda todo esto? Bueno, porque de este punto nosotros podemos indicar, miren aquí, ¿no? Vamos a cambiar por aquí, miren, ahí está. A lo mejor este soporte va un poquito más hacia arriba, no sé, ahí está, miren. Ahí está, ¿no? Y vamos a suponer que este tramo de tubería es más larga, ¿no? Ahí está.
Y si yo voy a proyectar así, bueno, va a ser nuevo, existente, yo nada más le voy a indicar, no, pues a 2000 va a haber un nuevo, a 3000, ¿no? Vamos a ponerlo a 3000. A 3000, aquí está, miren, un nuevo soporte, ¿no? Ahí está. Miren, esto es lo que le da demasiado vista a sus trabajos, muchachos. Ahora bien, esto que está aquí, a lo mejor y nosotros podemos sacarle una copia a esta viga o trazamos una nueva viga, mire, aquí, ¿no? Y podemos simular que estos soportes, pues van a ir amarrados de un perfil. Vamos a ver, aquí no creo que me deje, no. Lo que pasa que estos nodos, estos soportes, no te dan un nodo de conexión, pero probablemente yo lo tenga que comprar porque realmente este nodo lo venden, a ver, lo tienen por acá, permítanme un momento, en la página oficial donde te venden los plugins, aquí miren, estos bandidos pues te venden todo, pues es que es el negocio de ellos, ¿no? Miren, por ejemplo, si se dan cuenta, yo quise buscar un nodo del soporte y no me lo dio. Para eso nosotros necesitamos comprar este plugin que cuesta $10, mire, este plugin, mira, este. Y es el que te va a permitir, mira, te va a permitir dar la parte de los nodos, de las válvulas, mira, esta, mire. Con ese sí me daría todos los puntos claves que yo necesite del nodo, ¿ok? Bien, en este caso, pues lo que tendríamos que hacer, yo lo voy a poner así al tantiómetro, ¿no? Al tantiómetro. Aquí vamos a ponerlo por acá. Así nada más, algo rápido, a ver, yo nada más lo voy a proyectar por aquí, a ver. Algo aquí, listo, y ya nada más lo quiero subir, nada más para mostrarles a ustedes qué es lo que podrían hacer ustedes, ¿no? Ahí está. Entonces nosotros de esta forma, pues ya podemos indicar en nuestro plano, miren, ahí está. Por ejemplo aquí, y yo por acá me lo traigo también más o menos, a ver. ¿No? Ya podemos indicar que, por ejemplo, estos soportes se van a agarrar de una viga maestra, una viga secundaria. Ingeniero Emerson, ¿cómo ves esta parte? ¿Realmente crees que sirva, o sea, tenga función este plugin? De hecho que sí, de hecho que sí. Recuerda que por default tenemos muy restringido el parte de los soportes, de la soportería, de los supports. Eh, pero complementando con esta parte del Python, en realidad, imagínate, ¿no? Lo que puedas tratar de economizar el tiempo, se podría decir en este sentido, porque eso es lo que se busca en realidad en proyectos, ¿no? Ser Claro, más eficientes. así es. Y mire, y la verdad, el programa AutoCAD Plan 3D también tiene plugin, ¿eh? Eso sí, eso también. El programa tiene un apartado de que dice Py Support, ¿no? Es PEP. Tiene también, pero por ejemplo, pues va a tener algunos, no va a tener como lo que estamos viendo acá. Miren, ahí está, ¿no? Prácticamente aquí los panas que hicieron esto se la rifaron, ¿no? La verdad son unos verdaderos máster en Python. Miren, si yo necesito modificar este soporte, pues yo puedo cambiarle aquí las dimensiones, miren. Puedo cambiar el ángulo, por, no sé si es de 4 pulgadas, de 6 pulgadas. Yo le puedo configurar a todo mi entero gusto, miren. Puedo modificar los parámetros y pues por tener buenos soportes, miren, ahí está, ¿no? Y a la hora de generar tus ortogonales, pues la verdad, pues se vería de más profesional y más completo, ¿no? Esto vendría siendo la parte de lo que son los elementos, lo que son la soportería, ¿no? Bueno, de igual manera, aquí también vamos a tener, por ejemplo, un plugin, chicos, que ustedes van a poder comprar, bueno, el de PVC, ¿ok? También hay uno de PVC para cuando vas a trabajar un sistema de drenaje abierto, dependiendo de lo que tú tengas que dibujar. Este de aquí, chicos, miren, el PVC, ¿ok? Este plugin, pues también lo pueden, también es uno de los que más podríamos utilizar durante el desarrollo de ingeniería, con los que nos podemos topar. Y bueno, vamos a proyectarlo porque pues por ahí me preguntaron que les mostrara cuáles son los plugins o pues cómo podemos utilizarlos. Bien, miren. La parte de los catálogos pues es el mismo procedimiento para todos, ¿ok? Entonces yo aquí nada más voy a venir y voy a buscar el de PVC. A ver, ¿dónde está? Hazme PVC. Aquí está, miren, aquí, miren. Aquí está. Y miren, aquí están, chicos. Todos estos accesorios son en PVC. Mira, ahí está. Aquí lo tenemos, muchachos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos. A ver si me lo conecta. A ver, ahí está. Miren. Por ejemplo, aquí está. Mira, aquí yo puedo trazar mi tubería sin ningún problema. Miren, ahí está. Ya todo es parametrizado, chicos. Mira, ahí está. Ahí está. Aquí tenemos como tipo reductor. Y por ejemplo, si necesitamos agregarle una válvula, miren las valvulitas, chicos. Claro, vamos a ver si en este diámetro hay. Sí, claro, mira, ahí está. Están las valvulitas en PVC, ¿ok? Que de igual manera en internet nosotros podemos encontrar, chicos,
Esto que les estoy explicando, muchachos, no es que a fuerza ustedes tengan que comprarlo, simplemente les estoy mostrando las herramientas con las que ustedes podrían optimizar el tiempo a la hora de su diseño. Esto porque me pidieron cómo pueden optimizar o cómo es el proceso de trabajar con Plan 3D. Miren, lamentablemente Plan 3D, todos estos accesorios estaría de lujo que los pudiera tener de una forma gratis, pero es difícil. Realmente aquí se benefician muy pocos porque son los que saben de programación y son los que están vendiendo sus catálogos. Miren. Por ejemplo, aquí tenemos las valvulitas de mariposas, pero en PVC. Miren, por ejemplo, aquí. Aquí me dio un error. ¿Por qué? Me imagino que por la válvula. Miren, ahí está. Miren, ahí está, ¿no? Nosotros de igual manera, así como hicimos un catálogo de los accesorios eléctricos, podemos abrir también el catálogo y también armar nuestro propio catálogo con las válvulas. Y nosotros le podemos agregar, por ejemplo, le podemos agregar una descripción, ¿ok? Miren, ahí está. Aquí lo tenemos, ¿no? Este es otro plugin que nos va a ayudar muchísimo, muchachos, a la hora de optimizar. Bien, de igual, después de este, muchacho, tenemos otro plugin que es la parte de lo que es los espárragos, ¿no? La verdad, creo que ya es como fresearse haciendo eso con los espárragos. Miren, les voy a mostrar. Realmente ese plugin es muy caro, es demasiado caro, $200. Imagínense quién pagaría $200, pues sí. Hay quienes sí lo pagarían porque la verdad, pues ya es fresearse un poco más, muchachos, ¿ok? Eh, Vamos a ver si lo encuentro por acá. ¿Dónde está ese plugin? No recuerdo su nombre, a ver cómo está ese plugin, pero bueno, aquí está, chicos, miren, este plugin. Gasket, Guaybol, ¿no? O que empaque con espárragos, miren, ahí está. Este plugin lo que tiene es que, miren, chicos, te va a permitir prácticamente insertar en automático. Cada vez que tú vayas agregando un componente bridado, te va a agregar los espárragos en automático, pero ese lujito cuesta $200, ¿ok? Pero bien, creo que, ¿cómo se llama? Nosotros también podemos hacerlo de forma artesanal, chicos, ¿ok? Y cuando les digo que se puede hacer de forma artesanal es porque ya yo lo hice, ¿ok? Yo ya lo hice y ahorita les voy a enseñar cómo lo hice. Miren, por ejemplo, yo ahorita tengo mi especificación a 0.6 y tengo una línea de 8. Vamos a suponer, tengo tubería de 8 y por aquí tengo una brida, ¿verdad? Mira, esta. Si se dan cuenta, la brida que tengo aquí, pues no me bridó, o sea, no me da la opción de ponerle Bueno, aquí, ahí está, miren, bueno, aquí, porque ya la tenía cargada. Ahí está, miren, chicos. Esto yo lo hice de forma manual, chicos. Esto no es programación Python. Esto es programación manual y, por ejemplo, cuando yo quiero agregar, por ejemplo, aquí voy a poner una reducción concéntrica. Y ya verán, esto sí lo tuve que hacer yo de forma manual, ¿no? Ya aquí fue mi ingenio y bien, por ejemplo, ¿no? Una tubería de 12 pulgadas, por ejemplo, aquí, vamos a trabajar aquí, 12 pulgadas. Aquí yo le digo al programa que necesito una válvula de aquí. Aquí está. Y voy para acá. Listo, ahí está, ¿no? Mire, a simple vista, pues no me agregó nada, ¿verdad? Porque pues yo tengo que hacerlo de forma manual. Toco aquí, vengo aquí, le digo nueva brida, ahí está, mire. Toco aquí y aquí, mire, ahí está. Esto es de forma manual, chicos, de forma manual, ¿ok? Ahora bien, el plugin funciona de la siguiente forma, ¿ok? Esto es manual, que realmente pues tenemos el mismo resultado, ¿verdad? Yo voy a eliminar esto por aquí y voy a eliminar esto por acá. Voy a purgar y el plugin trabaja de la siguiente manera. $200, chicos. Creo que ese lujito pues sí vale la pena, pues sí, pues se ofrece a uno más con su... ¿Cómo ves, ingeniero? ¿Crees que vale la pena pagar esos $200 o que lo hagamos nosotros de forma manual? ¿Cómo ves? En realidad, lo que uno busca es, como vuelvo a repetir por tercera vez, creo, esta frase, es economizar los costos, ¿no? Salvo que de repente trabajas en un proyecto y por ahí la empresa pues quiere pulir, ¿no? El diseño a una realidad, se podría decir, un poco más realística en cuanto a sus entregables. Y la empresa pues costee esos $200 para poder adquirir este catálogo, este plugin, ¿no? Pero imagínate, uno como persona natural, pagar este lujo de este plugin para poder hacer eso, de hecho que pues va a afectar tus costos personales. Y lo que está haciendo Francisco es demasiado, ¿no?
magnífico porque en realidad haciendo de una forma artesanal, como él lo llama, dentro del programa de Plan 3D, puedes prácticamente sustentar o llegar al mismo propósito de lo que ellos hacen, ¿no? Sí, Al final, lo importante, Francisco, y para toda la comunidad, para todas las personas los que están en esta transmisión, al final lo que bastante tiene que ver es el tema de los entregables. Tú puedes hacer tu desarrollo de la maqueta, en este caso el desarrollo 3D, de una forma impresionante, pero vamos a que si los isométricos que uno va a generar te salgan también de la misma magnitud espectaculares. La idea es eso, ¿no? Que los isométricos salgan, pues, pucha, que excelentes y no tengas problemas para poder generarlos, ¿no? sí, así es. Entonces, mira, yo la verdad, algunas válvulas pues sí las he comprado, ¿no? Las he comprado. Por ejemplo, esta válvula que tenemos por aquí es una valvulita de compuerta, ¿verdad? Realmente pues se ve mejor. Esta es una valvulita de esférica y bueno. Bueno, ya que estamos hablando de esta parte, muchachos, igual como dice el ingeniero, no todo en la vida es que vas a comprar, no. Yo les estoy mostrando estos plugins, ¿por qué? Porque así ustedes van a saber qué es lo que hay, ¿no? Para optimizar, ¿ok? Si estás en una empresa que tiene los recursos, bueno, chico, pues ya ve hablando con tu jefe y decirle, mira, si tenemos esta herramienta, podríamos optimizar el tiempo en que yo vaya acá a descargar. Ahora bien, ¿a dónde puedo descargar yo, por ejemplo, accesorios, ¿no? Válvulas y todo eso. Miren, muchachos. Hay una página, una de mis páginas favoritas es GrackUp. Listo, miren, esta página, chicos. Lo único que tienen que hacer en esta página es registrarse, ¿ok? Y una vez que están registrados, van a buscar válvulas, ¿sale? Miren, aquí van a encontrar muchas válvulas. Ahora, si quieren una en específico, le ponen válvulas de bola, ¿no? Aquí. Miren, aquí van a encontrar válvulas, miren, aquí un conjunto de válvulas, miren, esta válvula. Aquí están los volantes con el engrane de la válvula, aquí también, miren, aquí. Van a encontrar un sinfín. Miren cuántas válvulas, chicos. Lo único que tienen que hacer es registrarse y descargar, chicos, porque pueden descargar sin ningún problema, ¿ok? Bien, yo lo que les recomiendo también es seguir a los creadores, apoyarlos, ¿no? Porque a veces nosotros que generamos contenido, un like que ustedes nos dejen, la verdad nos ayuda muchísimo, ¿ok? Eso para mí pues vale más, o sea, vale oro. Miren, aquí tenemos diferentes válvulas, aquí las vas a encontrar ya sea en formato de DWG, en formato de SolidWorks, en formato de Inventor, en formato de SketchUp, Revit, vas a poder encontrar en diferentes formatos, chicos. Ok, miren, ahí está. Ustedes van a poder encontrar aquí un sinfín de válvulas. Si quieren válvulas de compuerta, por ejemplo, válvula gate, valve gate. Miren, aquí está. Y aquí van a encontrar, miren, válvulas de compuertas. Aquí diferentes modelos. Y lo que van a hacer, miren, estas son para los pozos de presiones altas. Miren, aquí están. Lo único que van a hacer ustedes, muchachos, es solamente agregarlas a su catálogo, ¿ok? Así como les enseñé en los en vivos pasados, es hacer su propio catálogo. Miren, por ejemplo, aquí, miren qué tenemos por aquí. Miren, aquí estándar. Y bueno, por ejemplo, yo me voy a descargar esto que está por aquí. Miren, está. Ok, listo. Lo descargamos y ya lo tenemos bien. Esta es una página. Otra página es 3D Phoenix. Miren. Esta es otra página también que vale la pena y aquí van a encontrar un sinfín de válvulas, chicos. Bien, esta página ustedes pueden registrarse y pueden también instalar el plugin porque hasta eso, la página contiene igual un plugin que se vincula con el programa AutoCAD Plan 3D. Mira aquí, este que está aquí, 3D Phoenix. Y cuando tú te vinculas, o sea, cuando te logueas, miren, aquí lo que va a hacer el programa. Aquí, está comenzando a descargar. Mira, ahí está. Les muestro. Miren, ahí está. En esta página 3D Phoenix, cuando ustedes se loguean, entran a la página, les va a dar la opción de descargar un plugin. Miren, por acá tiene un apartado que dice descargar. A ver, creo que sí tiene una opción. Ahorita que entremos, tiene una opción. Aquí está, miren. Nuevo plugin y app. Mira, ahí está. Descargar ahora o instalar aplicación. Lo pueden hacer. Ahora bien, miren lo que pueden hacer ustedes. Una vez que están logueados, que se loguean aquí con su cuenta de Google o de Autodesk, ustedes van a venir aquí y van a hacer lo mismo. Van a buscar válvulas de compuerta. Miren, chicos. Todas estas válvulas, bueno, algunas sí te limitan, pero miren, muchachos.
Aquí van a encontrar, por ejemplo, este modelo de válvula, miren, la vamos a encontrar, miren, yo voy a maximizar aquí, voy a maximizar, miren, ahí está. Miren, chicos. Gracias a las personas que se están uniendo a la cuenta de YouTube. Gracias, chicos. Miren, esta válvula ustedes la pueden descargar, chicos, y pueden hacer su propio catálogo, ¿ok? Miren, yo voy a salir de aquí aquí, listo, miren. Ahora bien, si ustedes necesitan una desde 2 pulgadas hasta, bueno, dice 36, pero lamentablemente creo que hasta 36 ya no te deja, ¿ok? Ya no te deja bajar, ¿no? Hay que ver nada más, o creo que sí te deja, ¿ok? Bueno, no estoy muy seguro porque hay un límite donde te limitan, ¿ok? Miren, entonces ustedes van, creo que te deja descargar de 4 en 4, si no me equivoco, ingeniero Emerson. Creo que te deja solamente de 4 en 4, o sea, 4 bloques en la misma descarga, ¿no? Entonces, tú aquí puedes buscar válvulas de compuerta y válvulas de bola, ¿ok? ¿Qué vas a hacer tú con estas válvulas? Pues crear tu propio catálogo. Miren, estas valvulitas son las mismas que están en el catálogo de PVC, chicos, ¿ok? Miren, están en el mismo catálogo. Lo único que tienen que hacer es descargarlas y hacer su propio catálogo. Miren, ahí está. También hay de acero inoxidable, tipo aguja. Miren, ahí está. Miren, de diferentes válvulas, chicos. Miren, aquí tienen toda la artillería pesada para hacer su catálogo. Así que no hay pretexto para no iniciar a trabajar con Plan 3D, chicos, porque aquí están los materiales, ¿ok? Miren, ahí está. Así que por favor, chicos, miren, ya que estamos por aquí, les voy a mostrar las personitas que por primera vez se están uniendo al en vivo. Miren, les voy a mostrar la página, les voy a mostrar la página de YouTube. Miren, por aquí tenemos nuestra página de YouTube, bueno, donde vamos a estar subiendo, bueno, donde estamos subiendo full contenido acerca de los trabajos de tubería. Miren, aquí está. Diseño de tubería 3D, chicos. Aquí van a encontrar muchos videos, van a encontrar de todo un poco, chicos. Van a encontrar tips de cómo iniciar en el programa, especificaciones, todo. Miren, aquí está. Y de igual manera, ahorita el ingeniero Emerson, que también próximamente se nos va a unir, también él está, ya tiene su canal de YouTube. Aún no ha colgado ningún video, pero ya tiene su cuenta de YouTube, Facebook, TikTok. Así que en los próximos días vamos a estar compartiendo por ahí los enlaces para que también lo apoyen. Miren, hasta el momento lleva 4 suscriptores. Por aquí tiene el nombre de su canal de YouTube. También próximamente les voy a mostrar su canal de Facebook, TikTok, Instagram. Y de esta forma, muchachos, pues le vamos a colaborar. De esa forma le vamos a pagar, chicos, apoyándolo con un like, un comentario. Y pues prácticamente en los próximos días se nos va a unir para comenzar a hacer en vivos, colaborativo con un servidor. Y les vamos a adelantar un poco, ¿no, ingeniero? Le adelantamos un poco más de lo que vamos a tratar en los próximos días. Perfecto, perfecto, Francisco. La idea es crear contenidos con una validez única para todas las personas que están en el mundo de la ingeniería digital 3D, ¿no? Para todas esas personas que realmente a diario, ¿no? Sacrifican ese tiempo para poder llevar sus diseños o el desarrollo de sus diseños a otro nivel. Y sobre todo, pues, a qué nivel se quieren encontrar, pues, ¿no? Como profesionales, ¿no? En eso. De hecho, que en estos canales, tanto como en YouTube, tanto como en mi canal, ¿no? Y como en tu canal, tratamos de apoyar totalmente gratuita a las personas que realmente necesitan, pues, hacer sus diseños muy elocuentes, ¿no? Nada, acá nosotros estamos para poder apoyar a todos ellos, mucho más cuando son suscriptores de repente de nuestras páginas, como vuelves a repetir, con un like, con un comentario que ellos como se llama, nos dan, es más que suficiente para que nosotros poder impulsar cada vez el desarrollo de los programas a un nivel óptimo, se podría decir, para que se vuelvan pues unas personas expertas en cuanto en el desarrollo de las herramientas de los programas. Porque recuerda que pagar, ¿no? Un instituto, hay que ser realistas, ¿no? Y no estoy en contra de esto y quiero decirlo así, en todos los países, recuerdan que las academias, ¿no? De diseño, donde te dictan netamente los programas, son muy buenos, sí, pero te dan siempre la parte más básica. Nunca te van a enseñar las experiencias, las buenas prácticas que uno haya encontrado con el desarrollo del programa.
Y eso no se consigue pues de noche a la mañana, como se dice, eso se consigue de acuerdo al trayecto del desarrollo que uno lleva, por los años que uno lleva con los programas. Y esas cosas, poder compartirlo, ¿no? O enseñar a la gente. Para mí, verdaderamente, Francisco, desde el día que yo me uní contigo y vi tus transmisiones, dije, wow, esta persona está en la misma situación con la que yo también quiero impartir a la comunidad, a la gente, ¿no? Hoy en día hay perdón, hay pocas personas los que realmente imparten sus conocimientos, sus buenas prácticas, su desarrollo, sus logros. No lo hacen, ¿no? No lo hacen, simplemente se la guardan. Yo soy de las personas que digo, ¿no? Si no vivo para servir, no sirvo para vivir. O sea, ese es mi lema. Y nada, o sea, perfecto, Francisco. Definitivamente con el Inventor vamos a dar mucho que hablar también para poder complementar a los diseñadores, tanto mecánicos piperos o mecánicos tuberías, como lo suelen llamar, para que sus diseños sean de una forma óptima y lleguen pues a un siguiente nivel y sobre todo puedan cumplir sus expectativas en cuanto a sus proyectos, ¿no? No, pues la verdad, gracias ingeniero, muy agradecido por la colaboración. Entonces, en los próximos días por ahí vamos a comenzar con, bueno, ya con una transmisión ya más práctica y por ahí pues el ingeniero nos va a enseñar pues mucho lo que debemos de conocer de Inventor. Hay que reconocer que Inventor es un programa pues muy complejo, pero eso tampoco es para asustarse. Porque, bueno, como te comentaba, a mí lo que me interesa, la parte de Inventor en este mundo de, bueno, las tuberías es dominar la parte de, oye, que necesito modelar un tanque, sale. Buscar la forma de optimizar el tiempo, ¿no? Y de que, pues, como me has comentado y me has mostrado, con un recipiente paramétrico tú puedes modificar lo que tú quieras. O sea, al diseñar una válvula, tú puedes cambiar unos parámetros y se te va a generar válvulas de 3, 4, 6, 8, 10 pulgadas, ¿no? O sea, con sus respectivas longitudes y todo, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Y bueno, ingeniero, ya para ir finalizando, pues te agradecemos mucho por tu tiempo y bien, y la verdad es que en los próximos transmisiones, pues ya vamos a trabajar de una forma colaborativa, por ahí el ingeniero pues va a compartir pantalla, nos va a enseñar Inventor, pues prácticamente desde cero y por ahí les voy a estar compartiendo los enlaces de sus redes sociales para ayudarlos, ¿no? Vamos a pagarle de esa forma. Creo que la mejor motivación es cuando ustedes llegan al canal y dejan un comentario, chicos. La verdad, eso es el mejor pago que nos pueden hacer, ¿ok? Pues ingeniero Emerson, la verdad agradecido, algunas palabras de despedida. Vamos a dar por finalizada esta transmisión. Y bien, chicos, en No, conclusión, estos plugins pues son los que te van a permitir. Tienen costos, sí, pero también una forma de hacerlo. Así que si se quedan y nos apoyan en esta cuenta, tanto el ingeniero Emerson como un servidor, bueno, pues vamos a aprender a diseñar las válvulas y yo me voy a encargar de enseñarles a crear catálogos y cómo agregarlas a su proyecto, ¿ok? sí, perfecto, Francisco. Acá lo que debemos de dejar claro también a todas las personas de la comunidad es desarrollar los proyectos con los programas de Autodesk y también con los programas de Hexagon, ¿no? Recuerda que una cosa es llevar todos los programas de la empresa Autodesk y otros de la empresa Hexagon. Recuerda que los programas, en cuanto a costos, hay bastante diferencia. De verdad, nosotros no promovemos ninguna de las empresas, simple y llanamente somos también usuarios que desarrollan o utilizan estos programas de acuerdo a la necesidad en que nos encontremos, ¿no? Quiero dejar en claro que quien te habla te va a dar todos los tips o todo el desarrollo del programa, si es para Autodesk, con Inventor, para netamente diseño mecánico, y si estás en el mundo del Hexagon, que también nosotros como diseño mecánico te podemos enseñar que es el SolidWorks, que es demasiado potente. Acá quien te habla domina a la par los dos, pero quiero ser un poco, ¿no? Realista y transparente. Tengo muchísimos años desarrollando con Inventor, ¿no? Sé muchas cosas y esas cosas quisiera yo impartir a la comunidad. Como bien me dijiste, Francisco, tienes tanto conocimiento que verdaderamente puedes apoyar a mucha gente dándole a conocer tus conocimientos, ¿no? Tu desarrollo con el programa. Y eso es lo que vamos a hacer. Nada, me despido con todos. Gracias por apoyar acá a Francisco y de repente en lo futuro conmigo, pero ese es lo que nosotros ofrecemos. Pues bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, por aquí se nos unió Jesús Cova, pero bueno,
El videito va a quedar colgado por la cuenta de YouTube, también por Facebook. Van a poder visualizar cómo funcionan cada plugin y bueno chicos, así que bueno, estamos totalmente contentos por la participación de ustedes y bien, así que les vamos a estar notificando la próxima transmisión y probablemente en la próxima transmisión pues el ingeniero Emerson pues ya comience con la primera asesoría pues y lo vamos a coordinar ingeniero para que comencemos a darle vida tanto a su canal como al mío y sobre todo a comenzar a motivar a la comunidad que la verdad pues está apoyando y pues la verdad pues no hay mejor combustible que el apoyo de esta comunidad, ¿no? Nosotros buscamos la forma, yo en lo personal no trato de llegar a ser un influencer como le llaman, no, eso no me gusta. Yo lo que quiero es que algún día cuando ustedes si están estudiando se preparen y puedan trabajar bien, algún día puedan decir, mira, unos ingenieros de Perú y de México nos enseñaron y miren, ya estamos ganando bien, estamos trabajando bien. Eso es lo que quiero, chicos. Marcar la vida de cada uno de ustedes apoyándolos de esta forma. Y bueno, chicos, la verdad, gracias. Las personitas, enlaces de canal. Jesús Cova, claro que sí, Jesús Cova. Mira, déjame compartirte el enlace. A ver, permíteme un momentito. Por ahí tengo un grupo de WhatsApp. Lo voy a compartir por la parte. Ahorita te lo voy a compartir, amigo, para que te unas directo a la cuenta de YouTube, amigo. Listo, aquí te va, ahí te va. Compartiendo por aquí, amigo. Bien. Recordarles, chicos, que en la descripción de los videos siempre van a encontrar un link que te va a llevar a Telegram o a WhatsApp, ¿ok? En cualquiera de los grupos vas a encontrar ahí el link. Y una vez que estés ahí, pues seas bienvenido y ahí te vamos a apoyar con el software si lo necesitas, si necesitas el programa o cualquier cosita, pues va a ser un placer poderte ayudar, ¿ok? Jesús Cova, gracias amigo, gracias por unirte y bien chicos, bueno, me despido de ustedes, un fuerte abrazo y que Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima transmisión, ¿ok? Estamos pendientes, ingeniero Emerson, gracias por su colaboración y espero que en la próxima colaboración pues esto lo hagamos en grande, ¿ok? Sí, sí, definitivamente. Solamente para finalizar, Francisco, recuerdo que los suscriptores de YouTube y de todas las plataformas digitales, vamos a tener pues en cuenta o vamos a tener una relación muy confidencial, se podría decir, de esas personas para poder hacer la asistencia técnica en cuanto a los desarrollos de los programas cuando ellos necesiten. De repente no les quedan tan claro, aunque no lo dudo, no les queda tan claro la enseñanza que nosotros podemos impartir por los videos y necesitan por ahí ver temas puntuales directamente pues en privado con uno, también lo pueden hacer y nosotros gustosos de poder apoyar a esa gente, pues, ¿no? De poder, ¿cómo se llama? Absolver sus dudas que ellos pueden tener en futuro. No, Nada, claro. solamente para dejar en claro eso, Sí, claro Francisco. que sí, a eso sí, tienes razón. Las personas que destaquen más por su valor, su colaboración, que nos apoyen, pues van a tener ese privilegio, ¿no? De que, pues así, vamos a coordinar un día, una hora. Y ahora sí, chicos, vamos a ver este tema que les quedó duda, órale. Como dice el ingeniero Emerson, les vamos a apoyar de esa forma. Lo único que le pedimos es ese full apoyo, ¿no? Viendo que nos ayuden con ese comentario, compartiendo, comentando, porque eso hace que que YouTube pues comparta nuestros videos y pues llegamos a más personas, ¿ok? Bueno, gracias, gracias. Ahora sí, nos despedimos y bueno, nos vemos en la próxima transmisión, ¿ok? Chao, chao, mis chicos. Gracias, gracias, gracias con todo. Gracias, Francisco.